Bienvenidos a Lucio. Pues hoy, el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a iluminar y llenar de conocimiento en el ámbito legal, en este mundo en México, pero sobre todo, lo más enriquecedor, nos va a compartir de su experiencia y perspectiva de cómo él ha vivido este proceso siendo abogado y también lo que él ha visto, que es lo más importante, más allá de la profesión, el cómo ve todo también desde la esencia humana. Así que antes de comenzar, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanlo. Y bueno, ya después de este gran comercial, bienvenido, Oliver. Muchas gracias. Qué padre tenerte hoy aquí. Muchas gracias, Dania, por la invitación, por poder participar en este espacio. Creo que siempre es bueno el que haya un espacio para poder externar ciertas cosas, ¿no? Como tú lo decías muy bien. Más allá de la parte legal, que creo que hay muchos abogados, ¿no? Hoy en día en redes sociales, están saturadas las redes sociales de abogados y de consejos y de tips legales. Más allá de eso, creo que es bueno un espacio más humano, ¿no? Para conocer más la parte humana de un abogado y más allá sobre todo cómo vive en la parte profesional, ¿no? Porque es muy real, eh, que cambia mucho, ¿no? Dista mucho de uno que está en la práctica diaria, ¿no? Las situaciones a las que te enfrentas realmente a lo que se dice comúnmente, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia y sí es bueno pues, que haya estos espacios, ¿no? Más allá de todo lo que tú ves aquí en tu espacio, poder hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Y que es importante muchas veces, pues que la gente sepa qué hay detrás de todo esto, ¿no? No, y sabes, creo que mucho de lo que dices en este momento, ahorita hay también un boom, creo que más que en redes, a nivel social, con esta reforma que se hizo a la ley de pensiones, si no me equivoco. Tú ahorita nos vas a poder Sí, explicar sí, sí, mejor, sí. porque por supuesto, yo desde mi campo, miren, yo no voy a bajar este tema como yo mortal, lo entiende. Y tú, obviamente, como especialista en esto, me podrás hacer, me podrás corregir, me podrás decir, oye, no, este es el término, pero lo que más nos importa es que lo podamos entender. Claro. Fíjate que antes de esta conversación estaba leyendo que el 70% de las madres en México que viven, bueno, que son madres solteras, no tienen pensión. Entonces, a mi parecer, tú igual me podrás compartir, pero creo que esto es uno de los indicadores del por qué se empiezan a tomar estas decisiones también para proteger más a las infancias y a las adolescencias, ¿no? El que haya un cambio en el que diga, si no hay una pensión, tenemos que tomar medidas para de alguna manera obligar al otro. Claro, claro, y mira, y sí me gustaría como empezar, ¿no? El tema, abriendo que más allá de pues, ser abogado de hombres, que ser un abogado de mujeres, es una situación que creo que hay que ir como concientizando, ¿no? A nivel sociedad, que no es que gane el papá o que no es que gane la mamá o que no es que defendamos al papá o que no es que defendamos a la mamá, sino lo que está en juego, ¿no? O no son como que derechos del papá o de la mamá, son derechos de los niños, ¿no? Lo que Exacto. está en juego y lo que debe de ponderar y lo que debemos de cuidar y nuestra responsabilidad es velar por el interés superior de la niñez, ¿no? Por el interés superior de los menores. Y esta ley a la que haces referencia, efectivamente fue una reforma que acaba de haber y fue en la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Todo esto es con el objeto de proteger esos derechos de los niños, o sea, no son derechos del papá, no es un derecho de la mamá que, oye, es que es derecho de la mamá que le den pensión, no, es un derecho del niño, la mamá es en representación de su menor o de sus menores hijos, solicita una pensión alimenticia para que puedan comer los niños, ¿no? Entonces, eso debe de ser el móvil principal, ¿no? Eso es en lo que nos debemos de centrar. No podemos como decir, ay, pues no tengo dinero, ¿no? Pues a ver qué comen los niños, ¿no? O sea, y muchas veces yo lo que siempre he tratado hasta el día de hoy más allá de dar una asesoría legal, es una asesoría integral en donde más que decirle tienes que hacer esto, es hacerle conciencia para que los papás solitos tomen una decisión acertada, ¿sí me entiendes? Es hacerle ver, mira, no es que tú vayas a ganar o no es que tú vayas a perder, o sea, lo que está en juego son los derechos de los niños, ¿no? Y no utilices a los niños para deseos personales o para intereses personales, de decir, pues quiero lograr esto, pues bueno, voy a poner de por medio al niño, ¿no? Y si no me das pensión, no lo ves, ¿no? O sea, ¿Qué punto tan interesante?
son situaciones que empiezan a condicionar los papás, ¿no? Empiezan a jugar con los menores para conseguir sus intereses. Mira, si no me compras esto, pues no ves a los niños, ¿eh? Entonces, para que un niño hoy en día, y lo contempla esta ley, tenga un sano desarrollo físico, psicológico y emocional, tiene que tener pues sus alimentos, todas sus necesidades alimentarias básicas cubiertas. Tiene que tener presencia de la figura paterna o materna en su vida. Puede ser que viva con él, que a lo mejor ya muchas familias hoy en día son disfuncionales, hay muchas separaciones, tú dices, más de un 100% de matrimonios, a lo mejor un 70-80% terminan en divorcios, ¿no? Hoy en día aquí en México. Entonces, pues puede que los niños vivan con el papá, puede que vivan con la mamá, pero el padre o madre con el que no vivan tiene que convivir y no es un derecho del papá convivir, es un derecho del niño. El niño tiene que convivir con el papá o tiene que convivir con la mamá porque necesita esa presencia, esa seguridad, esa carga emocional que proporcionan ambos progenitores para que puedan alcanzar un sano desarrollo físico, mental, emocional, psicológico, etcétera. Entonces, empiezan a jugar los papás con eso, ¿no? De que pues, si no me das tanto porcentaje de pensión no lo ves y son derechos totalmente distintos, o sea, no puedes condicionar a que lo ves y das pensión y si no das pensión no lo ves, ¿sí me entiendes? Empiezan a jugar con eso y entonces pues se cae en totalmente una situación que los más afectados pues obviamente son los niños. Entonces esta ley protege niñas, niños y adolescentes y esta reforma o esta parte que tú dices de las pensiones surge a raíz de eso, que tiene el Estado de alguna manera garantizar los alimentos a los niños, o sea, no hay de que no tengo, no puedo, me quedé sin trabajo, o sea, de alguna manera se tienen que garantizar los alimentos a los niños. Entonces, se han buscado acorralar a los deudores, a los padres desobligados, irresponsables, se ha buscado acorralarlos y coaccionarlos y presionarlos de alguna manera para que cumplan con esta obligación y no ha habido manera, o sea, porque de alguna u otra manera evaden sus obligaciones, ¿sabes? Pues, saben cómo, por dónde, no adquieren bienes, no ponen nada a su nombre, renuncian al trabajo, o sea, de verdad es algo impresionante, pero hay papás que renuncian o mamás, ¿no? No quiero enfocarme en algún género en específico, que renuncian a sus trabajos con tal de no cubrir esta carga alimentaria o esta obligación alimentaria, ¿no? Entonces, no han hallado una fórmula para poderlos acorralar y para poderlos presionar a que cumplan. Entonces, esta nueva reforma se llama Registro Nacional de Deudores Alimentarios, lo que pretende precisamente es eso, ya va a ser ahora un requisito, como lo es a lo mejor lo era antes de la Carta de Antecedentes No Penales, o que había ciertos requisitos para algunos trámites, ahora va a ser un requisito el que cuentes con un certificado de no inscripción, o sea, que no estás inscrito a este registro, va a ser necesario este certificado, por ejemplo, ya te lo van a pedir para renovar tu IFE, para renovar tu pasaporte, para poder realizar trámites ante notario, para varios trámites pues, básicos y elementales, te van a pedir como requisito este certificado. Este certificado tú lo vas a tramitar en línea y si estás inscrito no vas a poder hacer estos trámites. Entonces es como una herramienta más que se implementó pues para buscar acorralarlos, presionarlos de alguna manera y pues que dejen de ser morosos, que dejen de ser deudores. Y más allá de deudores, mira, no es el término, porque no es un deudor son deudas de carácter civil, ¿no? Le prestas a alguien, o sea, ya no se le puede llamar deudor, se le llama, pues no sé qué adjetivo le puedan poner a un padre irresponsable, a un padre que no se preocupa. Yo no le pondría el adjetivo de deudor. Yo creo que no hay, creo que una palabra para calificar a alguien que sabe que tiene obligaciones con un hijo y que se desentiende. Y fíjate que lo que mencionas, bueno, tocaste puntos que honestamente yo no lo había visto así. Creo que se nos ha hecho pensar muy socialmente bajo la desinformación que la pelea, que es una pelea aparte entre el papá y la mamá, o bueno, quienes estén implicados como tutores de esta infancia. Y es una pelea entre ellos, pero nos olvidamos que estamos viviendo por el derecho, o sea, esto no se trata de ustedes, es el derecho del niño, ¿no? De esta infancia. No se trata de que, oye, tú me vas a dar tanto a mí como tu mujer, exmujer, no, estamos hablando sobre la infancia. Y yo desde mi campo, desde donde yo lo veo, hay que tomar muy en cuenta que el que como padres, con esta corresponsabilidad, cuando existe este entendimiento, acuerdos, indudablemente se va a ver reflejado en la infancia. Por supuesto. O sea, no hay manera de que sean eventos aislados. Algo que comentábamos tú y yo en conversaciones previas, decíamos, ¿no? Tú me dices, no, yo he visto novelas, o sea, yo he visto novelas en estos procedimientos y lo que yo te decía, ¿no? Es que por supuesto se nos olvida que hay que diferenciar
al padre, la madre de la pareja. Claro. Y creo que muchas veces esto se vuelve el campo de batalla, pero para irte en contra de la pareja y decir, me hiciste, me deshiciste, esto, el otro. Y nos olvidamos que, porque por supuesto, a lo mejor como parejas fallamos, no podemos llegar a acuerdos, pero qué tal como padres, somos muy buenos padres. Exactamente. Exactamente, y fíjate, sí, tal cual, ¿no? Se ve en la práctica, en las demandas, pues muchas veces, mira, ya con cierto tiempo de experiencia, ¿no? Te das cuenta cuando es un juicio que no es real, ¿no? O sea, cuando... Y es, te lo prometo, se los prometo, es de lo más común, ¿no? Que pues puede llegar un papá enojado, una mamá enojada que hasta mienten en los procesos, ¿no? Que incluso nosotros como abogados nos mienten. O sea, yo siempre les digo, mira, necesito que me digas la verdad de las cosas, ¿no? O sea, dime la verdad, yo te digo, pero incluso al abogado le mienten, ¿no? ¿En qué te han mentido? Por ejemplo, que llegan y me dicen, es que el papá no le da dinero, ¿no? Es que el papá es un desobligado y es que el papá es bien mala onda y es que el papá es lo peor, te lo pintan como lo peor o a la mamá, ¿no? Son lo peor, pero muchas veces no es real, ¿no? O sea, te das cuenta que no es real, o sea, y muchas veces como abogado te prestas o no te prestas, sino que simplemente te mienten, inicias un juicio para proteger al niño, para proteger a la mamá, ¿no? Y incluso muchas veces te piden la separación de personas, la separación del domicilio, ¿no? De que quiero que lo saquen de la casa porque es violento, incluso mienten, van a fiscalía y meten denuncias por violencia familiar y es que me violentó, me golpeó y de verdad no es real. O sea, son mamás de verdad que caen en un estado emocional, en un estado pues de psicosis, de es que es así y lo voy a fregar y le voy a quitar todo y que lo corran y lo quiero meter a la cárcel y de verdad no es real, ¿no? Y a lo mejor está molesta la mamá porque pues el papá y ella no se entendieron, como tú dices, en una relación de pareja no se entendieron, pues él va a rehacer su vida, obviamente, es normal que quiera rehacer su vida, que a lo mejor encuentre otra pareja, y entonces ahí está el problema, ¿no? No tienen la capacidad a lo mejor de asimilar eso y de verdad se ponen la consigna, le voy a destruir la vida, no lo voy a dejar ser feliz, ¿no? Violencia familiar, están en fiscalía, están en ministerio público, abren carpetas de investigación por lesiones, todo eso lo relacionan y lo ofrecen como prueba en procesos familiares, buscan quitarle completamente las visitas, dicen no, que no haya visitas, no puede convivir porque es violento, porque es alcohólico, porque es drogadicto, no es apto siquiera para convivir con mi menor hijo y si van a hacer visitas que haya supervisadas, o sea, hay una especie de visitas que son dentro de un centro de convivencia familiar, en los juzgados familiares. Entonces, pues imagínate estar llevando a los niños cada sábado a que estén conviviendo ahí con el papá como casi fuera una cárcel. No es una cárcel, obviamente, pero pues al final de Hay cuentas una supervisión. no hay libertad, ¿no? No pueden llevarlos al parque, a los jueguitos, por un helado, o sea, tienen que estar adentro de un lugar conviviendo por hora y media, 2 horas con sus hijos, pues en un lugar encerrado, con supervisión, simple y sencillamente porque la mamá está molesta. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Y a sí. veces como abogado de verdad es, cuando te das cuenta de estas cosas, dices, pues imagínate, o sea, estás contribuyendo a quitarle un derecho a un niño de que esté presente su papá en su vida, ¿sí me entiendes? Entonces cuando te das cuenta, pues dices, sí, entra la parte profesional que te están contratando, pero también entra ya la parte moral y ética de decir, pues yo mismo estoy colaborando a que le quiten a los niños, ¿no? Entonces se ven novelas, se ven muchísimo, a veces yo siempre les digo, oye, hazme una redacción cronológica de los hechos, ¿no? De qué ha pasado, para estructurar y para armar tu demanda, y cuando me mandan la redacción desde que la leo, detecto ciertas Sesgos. cosas que dices, no, es una mamá enojada o sea, se van con todo sobre el papá, se van con todo sobre la mamá, ¿sabes? Entonces es muy, muy, muy común de verdad. Los jueces obviamente ya también se dan cuenta cuando es una situación personal, ¿no? Y dices, no, es que esta situación realmente no es de los niños, o sea, y aparte se enfocan, y yo siempre les digo, miren, la cuestión central del juicio, el fondo de este proceso, es ver quién es más apto para cuidar al menor. Es que me fue infiel, y es que él tenía muchas parejas, y es que cuando estaba conmigo tenía muchas otras mujeres. No es relevante, eso no lo hace menos apto para cuidar a un menor, ¿sí me O sea, entiendes? es encontrar ese diferenciador. El fondo del asunto no es si te engañó o no, o cómo fue su relación de pareja, eso al juez no le importa, si es buen esposo, buen proveedor contigo o una buena pareja. Al juez lo que le importa es qué tan apto es para cuidar al menor. Nada más, o sea, el fondo es ese, de este tipo de procesos familiares, guarda y custodia y pensiones. El fondo no es si fue un buen esposo, o sea, eso no le interesa al juez que le digas, oye, es que me era infiel. No me interesa, o sea, si es apto para cuidar a su hijo, si te fue infiel 10,000 veces, no me importa.
¿Sí me entiendes? Sí, o sea, eso al juez no le va a importar. Yo tengo, me surgen un par de preguntas de lo que mencionas. Fíjate que ahorita mencionabas, ¿no? Como este estado de psicosis. Yo creo que más que un estado de psicosis, como seres humanos, a veces se gesta tanto resentimiento, pero también más allá de resentimiento, creo que, y va de la mano, de no saber diferenciar, viene esta sensación de no quiero que el otro sufra lo que yo he sufrido, pero hay que aprender a separar que el otro es tu hijo, no es la pareja de tu esposo, o no es la pareja de tu esposa, ¿no? Eso es lo que cambia el juego de cómo se está configurando las relaciones. Y algo que me vino a una... Mira, yo no tengo hijos, ¿no? Pero yo pensaba, ¿qué pasaría si a mí, Dania, yo tuviera un hijo y entrara en este proceso de separación con mi pareja? Imagínate esto que dices, no, me fue infiel 1000 veces. Yo te voy a hacer así, neta. A mí sí me entraría a veces, no porque yo dudara de su capacidad como padre, no, para nada. Pero a mí a lo mejor me entraría en una duda de este tema de responsabilidad, de honestidad, o el ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo le va a dar? ¿Cómo a nivel en los juzgados o en estos procesos, cómo se puede conciliar eso? ¿O cómo a mí me puede dejar en tranquilidad que la ley también me va a respaldar de que esta expareja mantenga un comportamiento que le pueda dar un buen ejemplo? Que es muy ambiguo. Yo entiendo que te estoy haciendo una pregunta muy ambigua, porque obviamente eso ya se traduce mucho a una relación familiar, a cómo nos comportamos, etc. Claro. Entonces, mi pregunta sería esa: ¿es posible que a mí la ley me pueda ayudar en eso para hacerme sentir tranquila bajo esa convivencia que va a existir entre estas infancias y este papá, esta mamá? ¿O no existe y eso es algo que yo también como persona tengo que empezar a trabajar por afuera? Mira, sí se da muy común, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? En este ejemplo de separación, ¿no? Tienen un hijo, te separas de la pareja, se queda la custodia contigo. La guardia y custodia es diferente a la patria potestad. La guardia y custodia es donde va a vivir el hijo, ¿no? La patria potestad, pues, es tener el apellido y se adquiere con el nacimiento, ¿no? Okay. Cuando lo registras es la patria potestad, esa es irrenunciable, ¿no? Se puede aún así perder, pero bueno, esos son otros temas. Enfocándonos en que la guardia y custodia, que es quién va a tener al cuidado al hijo, en dónde va a vivir, quién va a tomar, pues, las decisiones más importantes, supongamos que se queda con la mamá. Es muy común, enfocándome en la pregunta, es un poco complicado el garantizar eso, ¿sabes? El garantizar estos buenos hábitos y estas buenas costumbres, ¿no? Porque es muy común que, por ejemplo, vive con la mamá y a lo mejor con la mamá tiene horarios, ¿no? Tiene buenos hábitos alimenticios, come bien, se duerme a ciertas horas, hace sus tareas a ciertas horas, después de ciertas horas se apagan las luces, o sea, tiene una rutina, sí, ¿no? Y a lo mejor el fin de semana le toca al papá. Y con el papá se desvela, con el papá se va a fiestas, con el papá escucha, a lo mejor en la casa de la mamá no escucha malas palabras, y en la casa del papá sí, y ya regresa el niño diciendo groserías a la casa. ¿Y dónde aprendiste eso? Es que mi primito de allá, o es que ahí escuché. ¿Cómo mediar eso, no? ¿Sabes? Qué complejo. Exactamente, porque ese es el problema, ¿no? Y hay estados, ahorita afortunadamente va a entrar ya en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que va a unificar a todos los estados que mantengan una misma línea. Porque antes, por ejemplo, hay el Código Civil de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guadalajara, de Jalisco, de etcétera, de distintos estados. Entonces, por ejemplo, aquí no está permitida la guardia y custodia compartida, pero hay estados en los que sí está permitida la guardia y custodia compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 días viven con la mamá, a lo mejor, y 10 días con el papá. O sea, imagínate nada más la desestabilización emocional para el niño, de andar con maletas 10 días aquí, 10 días allá. Entonces, es malo y es contraproducente para los menores porque tienen una rutina aquí, pero se van con el papá y tienen otra rutina, ¿no? Entonces muchas veces se tratan de meter escritos y decir, oye, es que no tienen los mismos hábitos allá, no tiene la misma línea de educación, no tiene los mismos principios, no pregonan los mismos valores allá. ¿Cómo se puede hacer para mediar? Es bien difícil. Lo único que puede hacer el juez es decir, mira, se le invita a que se apegue o a que por favor retome una línea de tal forma, pero obligarlo, presionarlo, no, porque además pues es difícil probarlo, ¿no? Es muy difícil probar estas ciertas cosas. En estos procesos para ganar la custodia de un menor, o no ganar,
¿no? No es el término, porque los niños no es algo de que, ay, gané o perdí, ¿no? Pero de obtener la guardia y custodia de un menor, el juez, que vuelvo a lo mismo, no es un juez del papá ni de la mamá, el juez es un juez del niño, ¿no? Él va a proteger al niño y va a protegerlo a tal grado de decir el más apto es este o el más apto es ella, ¿no? Entonces, protegiendo eso tiene que allegarse de todas las pruebas posibles para poder tomar una decisión pues consciente, ¿no? Entonces el juez va a ver dictámenes psicológicos y enfocándome en este punto que comentas, va a hacer una prueba de oficio que se llama pericial en materia de trabajo social. Entonces va a ir un trabajador social adscrito al tribunal de la Ciudad de México, va a ir y va a ver la casa, cuántas personas viven ahí, cómo son sus costumbres, va a platicar con todos los integrantes de la familia, si consumen bebidas en la casa, embriagantes, si tiene todos los servicios necesarios, todas las condiciones necesarias para el sano desarrollo del menor, si viven pocas o muchas personas, si tiene espacio suficiente, si tiene espacio de recreación, o sea, va a ir a ver todo ese entorno para que sea una prueba más buena. En esta prueba, la prueba pericial en trabajo social tiene mejores condiciones en la casa de la mamá, por ejemplo, ¿no? Tiene más espacio, tiene su propio cuarto, tiene su escritorio, su espacio para hacer sus tareas, tiene un espacio para jugar, y a lo mejor en la casa del papá es muy chiquita y viven 7 personas, pues no es. Entonces va tomando, no quiere decir que ya por eso se lo vaya a dar a la mamá. Sí, pero es un criterio. Ya es un puntito más, haz de cuenta, palomita para la mamá, ¿no? Okay. Ahora, por ejemplo, quién trabaja y tiene más tiempo, quién le puede dar una mejor vida, quién, o sea, valora todo, y ahí entran los dictámenes psicológicos, trabajo social, pruebas en toxicología para ver si tienen o consumen algún tipo de estupefaciente. Si ya el menor tiene cierta edad, ya también lo llaman a una plática con los menores, que es lo que platicábamos ¿A partir de qué edad es? No hay como tal una edad que esté en ley, ¿Fija? pero ya, por ejemplo, ya a partir de los 5 o 6 años, ya hay niños en los juzgados. Claro, ya tienen criterio y pueden decir su experiencia y cómo han vivido. Que digo, el juez no es como que ya porque el niño de 5 años vaya, o sea, ya tiene criterio, pero, por ejemplo, legalmente hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, ¿no? Que se supone que ya puedes tú tomar decisiones, ¿no? Entonces el juez, un niño le puede decir, es que me quiero estar con mi mamá a los 5 o 6 años, ¿no? Va a decir, ok, el juez no puede decir, ya porque un niño de 6 años dijo, no puedo tomar la decisión de dárselo a la mamá, ¿no? Y más por todas estas cuestiones de manipulación que hay, ¿no? De que manipulan a los niños y ahorita vamos a ir al juzgado y tú le vas a decir al juez que quieres vivir conmigo. O sea, eso, ¿no? Entonces, pasa. Es lo más común del mundo, que le digan a los niños, todo eso que hablabas hace rato del resentimiento, que transmitan ese sentir a los niños. O sea, es muy fácil, ¿no? Tu papá no nos da, tu papá no nos quiere, tu papá nos abandonó, tu papá se fue con otra familia. Entonces, ese es un sentir de la mamá, ¿no? La mamá es la que está resentida, la mamá es la que odia al papá, entonces le transmite todo eso al niño. Tu papá nos abandonó y tu papá ya viste que no nos quiere, ya tiene otros hijos y los quiere más a ellos. Entonces, le transmiten ese sentir que es de la mamá, se lo transmiten al niño, ¿no? Y entonces el niño va y dice, yo no quiero a mi papá, ¿no? Entonces, imagínate el estado de indefensión en el que dejan al papá. Entonces, precisamente para que no quede en un estado de indefensión, es que se hacen dictámenes psicológicos en los que psicólogos especializados en eso pueden detectar, este niño está alienado, este niño está manipulado, ¿no? Entonces... Oye, ¿esos dictámenes psicológicos también se los hacen a los padres? Sí, se practican a ambos progenitores y a los niños, se practican eso para ver quién está ejerciendo ese tipo de violencia psicoemocional, que es la manipulación y que es la alienación parental, ¿no? Pues es un tipo de violencia psicoemocional, ¿no? Que aplican a los menores. Entonces, a través de dictámenes, sí se pueden dictaminar, sí sale y sí tienen consecuencias, o sea, sí se puede valorar, sí se puede evaluar esa manipulación que hacen los papás con los niños, porque sí es lo más común, ¿eh? En procesos familiares es lo más común. ¿Sí has encontrado en tu experiencia también que bajo esta manipulación, o sea, es echarle como esta carrilla o al papá o a la mamá y enajenarnos, ¿no? Ver quién gana un proceso donde el único que debe de salir triunfador por estabilidad es ese niño, es la infancia? Así es, sí, ¿no? Y de verdad, son procesos, tú decías, son larguísimos. O sea, a veces, digo, qué desgaste, ¿no? ¿Hasta cuánto pueden durar ese tipo de procesos? Pues hemos visto procesos de 4 o 5 años, de verdad, 4 o 5 años que siguen ahí en los juzgados y siguen los niños y sí es triste porque no sé si alguna vez has tenido oportunidad de pisar los juzgados, pero pues no es un lugar
apto para niños, o sea, entras y ves a los niños ahí sentados, ¿no? Y como que no saben qué onda y en audiencias larguísimas. Claro, cuando podrían estar en un parque comiéndose un helado, ¿no? Creo que eso es lo que tendría que pasar y ni siquiera es por cuestiones de ellos, o sea, ellos no saben ni qué onda. O sea, ellos nada le dicen, oye, vas a ir aquí, vas a decir esto, y entonces llegan y están en un juzgado, no saben ni qué onda, ¿sabes? No es una cuestión que ellos hayan pedido, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es simple y sencillamente un papá irresponsable o una mamá, o de los dos, ¿no? De los dos, porque hoy sí... Sí te ha tocado ver de ambos. Me ha tocado, de verdad me han tocado mamás que se van con todo contra el papá, y de verdad cuando vemos la otra parte, pues resulta que es bueno, es buen papá. O sea, que es un papá amoroso, que es un papá que de verdad quiere a su hijo, que de verdad quiere lo mejor para su hijo, que de verdad nunca lo ha dejado desprotegido, nunca ha dejado de darle pensión. O sea, es un buen papá, ¿por qué se lo vas a quitar, no? Más allá, ¿por qué vas a quitarle al niño la oportunidad de convivir o de crecer o de estar con su papá, ¿no? O sea, son cuestiones de verdad bien comunes, ¿no? Y de ambos lados, ¿eh? Me ha tocado de mamás hacia el papá, me ha tocado de papá hacia la mamá también, que vamos a quitarle la custodia porque pues la señora se la pasa de fiesta y anda con uno y con otro y mete a señores a su casa y está ahí mi hijo y está viendo que entran hombres a la casa y le vaya a pasar algo a mi hijo, ¿no? Y empiezan a inventar cosas que cuando te das cuenta no son reales, ¿no? O sea, ese es el problema, hay mucho vicio en todos estos procesos familiares, ¿no? Hay que, pues, tener mucho ahí como que colmillo para darte cuenta de las cosas, pero sobre todo hacerle ver, decir, mira, más allá de todo lo que me puedas decir, toma en cuenta que lo que está en juego y lo más importante es el bienestar de tus hijos, que estén bien, ¿no? Que estén bien ellos, ya llega un buen arreglo, llega un buen convenio, vamos a arreglar bien las cosas, vamos a conciliar para que los niños eviten venir al juzgado, para que tú estés tranquila, para que ella esté tranquilo, o sea, y todos estemos contentos, ¿no? Eso yo creo que siempre es lo mejor. Oliver, me gustaría realizarte una pregunta encaminada a la audiencia que tenemos, a las personas que nos pueden estar escuchando. Respecto a esto que has aprendido como abogado, pero también como ser humano, ¿qué mensaje te gustaría darle a la sociedad respecto a estos procedimientos? Pues mira, yo creo que de entrada, siempre desde el principio ser responsables, ¿no? El empezar a ser un poquito más conscientes en las situaciones que estamos iniciando, desde una relación, desde un matrimonio, desde un hijo, ¿no? Siempre yo creo que eso es importante y es muy normal que si en algún momento no funcionan las relaciones, dejar eso totalmente a un lado, ¿no? Yo creo que yo a través de videos, a través de mis redes sociales, a través de la experiencia que he tenido, he tratado de enfocarme más en más allá de una cultura de legalidad, lo que comentábamos, o más allá de apegarme a lo que dice la ley o lo que dice el código, es irnos al trasfondo y tratar de hacer una conciencia en los papás, ¿no? De que no se debe de hacer eso de estar jugando con los derechos de los niños, ¿no? Porque es literal así, jugar con sus derechos, ¿no? Con lo que iniciábamos, no le das dinero, no lo ves. Eso es lo más común del mundo en México, ¿no? Y es ya es una situación cultural, ¿sabes? ¿Sí? Ya, o sea, ya lo van aprendiendo y entre amigas escuchan las conversaciones o no, amiga, no lo dejes verlo, ¿no? Que no lo ve el papá. Sí, es el castigo para el papá, pero el castigo es para el niño. Exactamente, pero te digo que es una situación cultural porque ya se escuchan las pláticas, ¿no? Platican con la tía, oye, tía, es que así, no, pues ya no lo dejes verlo, ya que no lo vea. Y entonces se hace ya una situación cultural, es una situación del folclore mexicano, ya, ¿sí me entiendes? Que no lo ves, y entonces empiezan a jugar con eso y ya se crece con esa idea. No le das, no lo ves. Son derechos distintos, ¿no? No lo ve, no te doy no me dejas verlo, pues yo no te doy pensión. Entonces imagínate el castigo para el niño, ni lo ves ni le dan pensión, claro, ¿no? Y están los dos papás amarrados, ¿no? Pues ahí estamos y estamos en juicio y quien está en medio es el niño, ¿no? Has dicho algo que sin duda va muy ligado a esta parte de la psicología, verdaderamente valoremos la pareja con la que estamos, qué decisiones tomamos si nos casamos, si tenemos hijos y el tipo de crianza, ¿no? Responsabilicémonos de nuestras partes y siempre veamos que esto no se trata de nosotros, se trata de esa infancia. Oliver, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado el día de hoy aquí, sobre todo por compartirnos de tu experiencia
y llevarles este mensaje. Tú has dicho, el 70% de los matrimonios terminan en divorcio. Así que seguro allá alguien afuera conoce, es o le ha pasado. Seguramente alguien está atravesando por eso. Repensemos este tipo de cosas y llevemos esta plática a nuestras familias, a nuestros conocidos o a nuestros amigos, ¿no? Que están a lo mejor en un momento de y decirle, no te olvides que no se trata de ti, se trata del otro. Así es, se trata de los niños, completamente. Muchas gracias a ti. Pues espero sea de utilidad, ¿no? Y que, como tú dices, seguramente alguien está pasando, bueno, no seguramente, muchísimas personas están pasando ahorita por este tipo de procesos, entonces que sea como un refresh, ¿no? Así de reaccionen y sí, ya, o sea, vamos a ubicarnos. ¿Por qué me voy contra el papá, no? ¿Qué es lo mejor para mi hijo? Simplemente. Claro, por ¿no? supuesto. Y pues si les ha gustado este video, si quieren que Oliver vuelva a venir y que nos hable de otros temas, este tema es muy amplio, hay muchas aristas, yo lo sé, hay muchas ahí vertientes. Por favor, dejen su like, suscríbanse y sigamos llevando esta conversación a otros espacios. Nos vemos.